Va. Entonces, la innata, esa sí me oíste, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. La adquirida tiene la misma característica de ser celular y de ser humoral. Las células de esta parte de la adquirida van a estar, tienen un objetivo específico y están conformadas por los linfocitos, tanto T como B. Tienen la misma fórmula, solo que bioquímicamente tiene un receptor afuera, estas patitas que le tenemos acá, para ver si es que es B o T la diferencia. Ese es la celular, mientras que la humoral va a estar por la B formando anticuerpos. Los anticuerpos ya es una proteína específica que va a pegarse a los antígenos que hayan entrado a nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso es, no tiene cabida otro patógeno más que el que tenga ya configurado el anticuerpo. ¿Listo? Eso nomás es. También se le llama adaptativa porque obviamente esta nosotros adquirimos mientras más nos contagiemos. ¿Sí? Listo. Vamos acá ahora. Aquí tenemos un cuadrito de las células del sistema inmune de acuerdo a la especialización, ¿no? Aquí tenemos la primera célula que es en la médula amarilla. Si te acuerdas en el gráfico de la anterior clase estaba en la diáfisis de los huesos largos, Huesos. justo en el centro, ¿ya? Ahí la célula que inicia esto es el hemocitoblasto. Hemocitoblasto, ¿ya? Este de aquí tanto me va a dar glóbulos rojos como glóbulos blancos. Aquí tenemos la línea de las células rojas, va a hacerse proeritroblasto, después eritroblasto policromático, después reticulocito, que no está ahí, y lo que más destaca en este cambio es que la célula va perdiendo el núcleo, ¿sí? Y va adquiriendo la hemoglobina. Entonces llega a estar maduro por eritrocito que ya no tiene núcleo, sino más hemoglobina, ¿ya? En la siguiente línea, el mieloblasto va a darme el progranulocito, que me va a dar a finadas cuentas las células granulocitas, que son el basófilo, el eosinófilo y el neutrófilo, ¿no? Que están aquí, ¿no? Ya sabemos cómo diferenciar por histología cuál es cuál. Ahora vamos a diferenciar por función. La siguiente línea germinal es el linfoblasto, que me da el linfocito, ¿sí? Dependiendo del órgano donde se encuentre, si es que es antes de los 12 años en el timo, me va a formar linfocitos T. Si es que es en la médula amarilla de los huesos, me va a dar linfocitos B, que es de bone, hueso, ¿ya? Después de los Una 12 pregunta. años, sí, Los linfocitos B y los linfocitos T, ¿para qué sirven? Sé que ese es, son glóbulos blancos, ¿no es cierto? ajá. Ya les vamos a ver cuál es la función de los B, ya te adelanté, es la de producir anticuerpos. De los T van a ayudarme a la respuesta adquirida, ¿ya? Porque hay dos linfocitos T también, ¿ya? Listo, estos de aquí después de los 12 años, como ya no tenemos timo, van a migrar a los nódulos linfáticos secundarios, como son los que están en el cuello, en las axilas y en las ingles, aparte del MALT, el tejido MALT, que es este tejido linfoide en el intestino delgado, se le conoce como MALT, ¿ya? Ahí van a madurar los linfocitos T, después de los 12 años, cuando ya se acaba el timo. Listo, esa es la una línea. La otra línea es de los monoblastos que me va a producir monocitos, que son las células encargadas de comerse los patógenos, ¿ya? A estas dos células, como tienen un solo núcleo que no está dividido, se les llama agranulocitos. Aparte de que en el citoplasma no tiene gránulas que se pigmentan como estos de acá, ¿sí? Y la última línea es el megacardioblasto, que me va a formar el megacariocito, y este a su vez va a desprender los pedacitos del citoplasma. No va a formar nuevas células, sino que desprende a la sangre las plaquetas, que científicamente se le conoce como trombocitos. Trombocitos, las células para hacer trombos, ¿ya? Esta es la línea de la médula blanca. Facilita, ¿no? La siguiente, en la parte de acá tenemos ahora un poco de las funciones. Vamos a verle después más especializadas. Aquí tenemos los macrófagos que
pero los monocitos que cambian a macrófagos saliendo de la sangre hacia el tejido y dependiendo de qué órgano es, va a cambiar el nombre, que eso ya has de haber estudiado. ¿Cómo se llama el monocito en el hígado? Eso ya vimos. ¿De acuerdo? ¿Aló? 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 Ahí sí ¿Aló? te oigo. ¿Cómo se Eran llamaba las, el eran ¿Cuál? las células de Kupffer. Exacto, de Kupfer con doble F, ¿ya? Entonces, dependiendo del órgano, también va a cambiar de nombre, ¿ya? Aquí de los linfocitos tenemos acá la célula. Ah, sí, de aquí no te olvides que el núcleo es en forma de corazón de los monocitos, ¿ya? Acá el célula tiene un núcleo tan grande que el citoplasma queda como una media luna, es los linfocitos, sean T o B. Ya sabemos la diferencia ahorita es dónde se producen, ¿no? En forma anatómica e histológica. Después vamos a ver la fisiológica aquí mismo, ¿ya? Los basófilos, aquí tenemos los núcleos y los colores de los gránulos que tiene adentro, que es básico, o sea, morado. ¿Ya? Interviene en reacciones anafilácticas. Esta reacción anafiláctica quiere decir cuando no soportas algún fármaco que entró a tu organismo, ¿no? Que antes de que te intoxiques, este viene a eliminar esta sustancia extraña, ¿ya? Son las alergias, ¿verdad? Ajá, Listo. de las alergias, ¿ya? El eosinófilo también interviene en parte de las alergias y en infecciones parasitarias, desde el que se come las cuicas, el eosinófilo. En el internet, en el Facebook, se va a poner un video donde se comen una cuica tal cual, estas células, de poquito a poco. ¿Ya? También en las alergias por estos gránulos de aquí que son ácidos, pues, desde eosinófilos porque captan la eosina más que la otra, que la hematoxilina y se le ven así de color medios rosaditos. Tienen histamina. La histamina también se secreta en las reacciones alérgicas. Y los últimos, los neutrófilos, que son los primeros en salir en una infección aguda. La función es de fagocitosis de microorganismos. Son los primeros que salen en nuestro organismo a defender. Eso también vamos a ver ahorita. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver justamente eso, la inflamación aguda con el neutrófilo. ¿Ya? Entonces, este de aquí es la primera reacción que tiene nuestro cuerpo mediante alguna infección que tengamos. Supongamos que aquí se cortó la piel del señor con algún cuchillo e ingresaron acá los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos botan en el tejido unas sustancias que son las toxinas. Dependiendo de cada una de las bacterias va a haber diferentes toxinas, pero que no son propias de nuestro organismo. Entonces estos van a la sangre y le alertan al neutrófilo, ¿ya? Lo que hace el neutrófilo es, primero, como es una célula redonda que está en la sangre, va a aislarse en el endotelio. ¿Qué tipo de epitelio era el endotelio? ¿Te acuerdas? El endotelio era el epitelio del sistema cardiovascular. Ajá, ¿qué tipo era? Era simple, era un epitelio simple, aplanado. Exacto, ¿ya? Entonces ahí se le ve clarito. Entonces, al momento de que se pega, comienza a pegarse cada una de estas células con un receptor que tiene tanto el endotelio como el neutrófilo, que esas se llaman L-selectinas, ¿ya? L-selectinas. Al momento en que se pega, comienza a pegar de uno a otro lado como si estuviera rodando. Debido al flujo sanguíneo, tiene que anclarse con las L-selectinas y las integrinas. ¿Sí? Las L selectivas son proteínas, ¿no? Sí, ajá, proteínas del neutrófilo. Listo, doctor. Ajá. Entonces comienza a anclarse y mientras pega, se pega uno, como que se le ve que rueda, ¿ya? También con las integrinas, que eso hemos hablado también con el epitelio, también tiene integrinas. Al momento en que se pega la integrina, el receptor que es por parte
del endotelio se llama ICAM1. ICAM1. Entonces, ese es por partes, es como si fuera el ancla, ¿no? El otro pedazo del ancla es del endotelio y el otro es la integrina del neutrófilo, ¿ya? Simplemente son uniones celulares, ¿no? Ajá, pero no Listo, acá. son como las del epitelio que duran para siempre, sino que están un rato nomás unidas, ¿ya? Ah, ok. Al momento en que llega a la integrina es cuando ya está cerca de los patógenos, entonces comienza a adherirse al endotelio, ¿sí? Mediante la integrina. Y se abre espacio entre las células del endotelio, como vemos aquí, por un proceso que se llama diapedesis, ¿ya? Entonces, primero rueda, después se adhiere y después pasa de sangre al tejido infectado por diapedesis, ¿ya? Las mismas sustancias de las bacterias le están llamando a este neutrófilo, ¿no? Como el neutrófilo no tiene ojos, no sabe a dónde ver, sino que por las quimiotaxis llega y se fagocita los macrófagos. Los macrófagos se llega y fagocita las bacterias, virus, hongos, lo que haya entrado a esta persona, ¿ya? En pocas palabras, el neutrófilo lo que hace es salir de las arterias, venas o capilares hacia el tejido de la dermis, ¿no? Medi- Exacto. atra- atravesando mediante dos proteínas, las ITCAM1 y no recuerdo la otra, ¿me puedes repetir? Por parte del neutrófilo son la L-selectina y la integrina. Ok, L-selectina L-selectin e y integrina. integrina. Luego rueda, comienza la adhesión, luego ocurre que el neutrófilo pasa entre las células del epitelio y eso se llama diapedesis, Ajá, diapedesis y comienza a hacer la fagocitosis del macrófago, digo exacto. del virus o bacteria. Exacto, de los patógenos de forma general le vamos a hablar, ¿ya? Ok. Es cualquier cosa que ingresa a infectar, ¿ya? Y esa es la inflamación aguda. Se inflama el tejido, ¿no? Para que produzca esto tenemos que notar que el tejido inflamado tiene unas características, que es primero el enrojecimiento, ¿sí? El enrojecimiento lleva al calor y el calor al edema. ¿Qué es eso? El calor le sirve al neutrófilo para que estas células se separen, que haya vasodilatación, ¿sí? En esta parte local, en el tejido donde está infectado, no todo el cuerpo, sino solo esta partecita, antes de que llegue al cuerpo, al resto del cuerpo. Hay calor en esa parte y edema quiere decir que aparte de salir solo el neutrófilo, sale sangre, un poco de plasma sale a esta parte y se hincha, se inflama, ¿ya? Se vuelve rojo, que eso le llaman, llamamos en medicina rubor, y hay dolor obviamente en esa parte, por lo que está hinchado. Hay agua en el intersticio donde no debe haber. Entonces está aplastando los nervios con sensibilidad al dolor que me indica que yo me corté ahí. ¿Ya? Esas son las características de una inflamación. ¿Ya? Otra vez, rubor del rojo, el calor para que haya vasodilatación, el edema, que es la salida de líquido de sangre hacia el tejido. El dolor, obviamente, como en toda inflamación, hay dolor. ¿Ya? Esos son los signos cardinales, le conocen, de la inflamación, lo que te indica que está inflamado, que puede haber o no infección. El neutrófilo sale para evitar la infección y aparte manda unas citoquinas. Citoquinas quiere decir, eso vas a ver bastante cuando veas inmunología propia, es una proteína que va a llamar a otras células. Citocélula, quina, movimiento de cinesis. ¿Ya? Entonces, manda, ya cuando llega ahí, ve que le ganan en número, entonces manda citoquinas para llamarse a bien más neutrófilos o macrófagos. ¿Sí? Monocitos en sangre cambian a ser macrófagos en el tejido. ¿Listo? Y ahí se acaba la infección. ¿Sí? Cuando me enfermo es cuando obviamente estos procesos pasan en diferentes sitios y les ganan en número y obviamente se escapan a la sangre, ¿no? No se quedan, sino que se escapan a la sangre. Eso se llama sepsis, cuando ya está el patógeno en la sangre y Una, viaja a otros órganos.
¿Qué ocurre cuando ya hay pus, ya hay una infección? ¿Cuándo hay qué? Ya existe el pus, una infección ya. Ah, pus. No es más que las células blancas muertas ahí en el tejido. Esa es la pus. ¿Ya? Entonces, igual ya se está ahí distribuyendo por la sangre hacia otro órgano o está en la parte local invadiendo más tejido, dependiendo de qué patógeno sea. Ok, doctor, otra pregunta. Cuando los neutrófilos fallan, ¿qué otras células salen? El Porque me macrófago. imagino. Si es que el neutrófilo falla, sale el macrófago, pero esta es la primera célula que tiene que estar en la inflamación aguda. Listo, doctor. ¿Ya? Cuando falla Buenísimo. es cuando hay inflamación crónica, es decir, está cada rato el patógeno ahí mismo en esta área local. Entonces, el neutrófilo, obviamente, por más que salga, no es capaz de comerse todas estas bacterias. Ahí le llama al macrófago. Y dependiendo de qué sea el patógeno, va a tener otros signos para la inflamación crónica de esta enfermedad. ¿Ya? Listo. Muy bien, hay propios macrófagos en la piel, ¿no? Aparte de que salgan, no es que le encarga el trabajo solo a este, sino en la piel hay mismo macrófagos y eso no creo que estaba en el cuadro. Son las células de Langerhans, con H. Langerhans son los macrófagos en la piel. ¿Ya? Esos también protegen aparte de esto. Listo, muy bien. Eh, Cuando se ocurre la vasodilatación para que esta célula salga, también participa la histamina, ¿sí? Es una de las que también se ve en este proceso, aparte de las alergias. ¿Ya? Muy bien. ¿Me podría ayudar otra vez con los síntomas de la inflamación, que era el rubor, el calor, lo que se producía el edema, que Ahí era la está, salida de plasma hacia el intersticio, y hasta ahí me olvidé las otras. ¿Me puede aquí repetir? está. Aquí Gracias. está el calor, el rubor, ya me dijiste. El tumor, ese es el parte del edema, ¿no? Cuando sale el agua del vaso al tejido que sea, eso se llama tumor porque forma una bolita llena de agua. Y eso provoca dolor, porque aplasta o estimula los receptores del dolor en el órgano que esté, ¿no? Ahorita hablamos de la piel, pero esto puede pasar en cualquiera. Ya, ahí están los cuatro signos cardinales de la inflamación. Doctor, Listo. buenísimo, ya los voy a anotar ahorita. ¿Ya? Muy bien, aquí la respuesta humoral vuelta está dada por proteínas de la sangre o que producen las células, ¿no? El ejemplo ya te dije, ¿no? Citoquinas son proteínas que van a llamar a otras células. Citocélula, quinas de quinesis, que es movimiento, ¿sí? Ahí tenemos dos, las linfoquinas y las monoquinas, dependiendo de qué célula va a formar. Si es un linfocito, linfoquinas. Si es un monocito, monoquinas. ¿Ya? Ahí tenemos también las funciones, ¿no? De algunas, un montón que existe aquí, solo están resumidas pocas, ¿no? Las proinflamatorias, pro quiere decir que van a ayudar a la inflamación, porque la inflamación en sí no es mala, sino que te está protegiendo de algo. Y ahí tenemos a las IL, que es interleuquina. Interleuquina 1, 6, 12 y el TNF alfa, que ya hablamos en necrosis, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa. Eso es proinflamatorio, quiere decir que va a ayudar a la inflamación. Otras son las antiinflamatorias, es decir, ya pasó todo este proceso de acá y no quiero que salga más líquido intercelular acá porque ya se murió todo. Entonces no es necesario que salgan más neutrófilos ni macrófagos. Esas son las interleuquina 2, las antiinflamatorias. Las inmunoreguladoras, que eso vamos a ver después cuáles son, y las quimioquinas o quimiosinas es lo mismo, ¿no? Siempre vas a encontrar en diferente nombre, en diferente libro. Las quimiosinas que van a llamar a más factores de estos, ¿ya? Es la leuquina 8, ¿ya? Aparte de estos tenemos los interferones de tipo alfa, beta, se les agrupa en el tipo 1 y los gamma en el tipo 2, ¿ya? Pero el más importante para la proinflamación es el factor de necrosis tumoral alfa. Listo.
Muy bien, esas son las respuestas humorales. Siempre que oigas humoral es de una sustancia en la sangre. Listo. Muy ¿Ustedes bien. solo citoquinas de interferón entonces? Perdón, ¿Solo, solo citoquinas de interferón? en grupos grandes, ajá. Como que la división principal. De ahí cada una tiene sus nombres. No hay más de las que están aquí. Eso sí. ¿Ya? Muy bien. Aparte de esto, tenemos el sistema del complemento, que eso ya te hablé en el principio, que es una proteína que están numeradas de C1 a C9. Y lo que hacen es como armar legos. Mientras la bacteria viaja por la sangre, esto sucede en cascada. Al momento en que se pega la C1, viene la C2, la C4, la C3. La C3 se divide en dos fragmentos, la A y la B, que cada uno va a reaccionar con las siguientes de diferente forma. El C3b se fragmenta el C5 en A y B. Es como si fuera una enzima que cuando venga el C5 le corta en A y B. ¿Ya? Y el que me sirve ahí es el B. A partir de que se pegue el B, ya tiene el 6, el 7, el 8 y el 9. Y forman como un tubo, como el del Mario Bros. ¿Ya? Que viéndole en la bacteria que entra en la sangre es como si fuera un poro, como una esponja. Entonces eso hace que los electrolitos de la bacteria salgan y otros entren, provocando que la homeostasis se pierda en esta bacteria y se Y se muera. rompa la Ajá. Eso membrana hace celular. nuestro complejo del sistema del complemento, perdón, en nuestra sangre. ¿Ya? Así funciona. Cuando esto pasa cuando entra cualquier cosa, por eso es inespecífico. Lo que acabamos de ver es inespecífico desde acá. ¿Sí? Lo que entre se mata de forma general. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, perfecto. ¿Ya? Hay otra célula en el tejido conectivo que se llaman células plasmáticas presentadoras de antígeno. Células plasmáticas presentadoras de antígeno, ¿ya? O solo células presentadoras de antígeno, que lo que hacen es fagocitar estos microorganismos del que sea, le cortan dentro en pedacitos y le sacan por una molécula, como si fuera una lámpara, ¿ya? Le sacan tal cual. Y esa lámpara le dan de regalo al linfocito T, ¿sí? Para activarle. Por eso se llama presentadora de antígeno. Los pedacitos inactivos de un patógeno en general se llaman antígenos. Y este proceso es sacarle otra vez al exterior de esta célula presentadora de antígeno y regalarle a un linfocito T para activarle. Y ¿Ya? eso ya crea inmunidad, ¿no? No, bueno, esto de aquí vamos a ver cómo se forma. Depende de qué linfocito va a activar, se va a crear una inmunidad, sea corta o larga. ¿Ya? Pero Ahí claro, está es un como, paso para formar inmunidad, ¿no? ajá, ahí está un breve esquema. Listo, Ya vamos doctor. a ver a profundidad esto, ¿sí? Después de eso ya se va a formar en la inmunidad adquirida o específica, porque ya estoy sacando un pedazo que es del antígeno propio de este patógeno que entró para que haya una respuesta solo para el patógeno que entró, no para otro. Por eso se llama específica. Vuelta el del complemento es ataca al que no es propio, ¿sí? A lo que sea que no sea propio. ¿Ya? Listo, esa es la célula dendrítica presentadora de antígeno, célula plasmática presentadora de antígeno. ¿Ya? Entonces vamos a eso, a la inmunidad adquirida. Primero, tiene que ser reconocido, ¿ya? El antígeno. Ya vimos, va a la célula presentadora de antígeno, fagocita al patógeno, le hace pedacitos y después le saca de su membrana, ¿ya? Esa es una vía. La otra vía es que el linfocito B se active de forma natural por un receptor en la membrana que se llama receptor de célula B o BCR. Eso quiere decir es receptor de célula B o BCR, que está afuera de la célula y cuando viene el antígeno se pega ahí y se activa por sí solo, ¿ya?
Eso es en el B. El T no tiene esa capacidad, necesita otra que le ayude. Esa es la célula presentadora de antígeno. Saca el antígeno por una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo ¿Cómo? mayor de histocompatibilidad o Eso es en linfocitos T, ¿no? CMH. En linfocitos T, ajá. ¿Ya? O CMH también se llama esa proteína, complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Y aparte de eso necesita otra proteína de anclaje que es la molécula coestimuladora. Estas dos están por parte de la célula presentadora de antígenos, CMH y la coestimuladora, ¿ya? Están ahí las dos salidas. Tiene que anclar o encajar con otros receptores que tiene el linfocito T, si no, no se activa, se queda dormido. Y por parte del T, esto desde el CMH se va a pegar al receptor de células T. Receptor de células T. Y la molécula coestimuladora se va a pegar al receptor de la molécula coestimuladora. ¿Ya? Una Listo, vez doctor. que las dos se pegan, las dos encajan, obviamente con el antígeno aquí en la mitad del TCR y el CMH, esta célula se activa, se despierta para formar nuestra inmunidad. ¿Sí? Antes de eso, las células se les conoce como vírgenes o naïf. Naïf viene del francés que quiere decir inocente. ¿Ya? Entonces no se les llama así porque no tuvieron ningún contacto con el antígeno, estaban dormidas. Cuando pasa esto, recién se activa, ¿ya? Por cualquiera que sean los métodos de estos, si es B o T, después viene de la activación la expansión clonal, ¿ya? Entonces, aquí es un gráfico nomás de cómo van a entrar las moléculas. Si es específico, tiene que tener su propio espacio, ¿no? Tal cual como las enzimas. Si yo tengo un espacio en cuadrado, no me puede entrar un rectángulo ahí, ¿no? Porque ya no es específico, ya sería general para eso, ¿ya? Ah, como en los ribosomas, ¿no? Que cada uno tenía para los codones. Exacto, ajá, de los anticodones y de los codones, tal cual, ajá, Ah, tiene que tener su complemento ahí en forma en este caso, ¿ya? Después de eso, esa es la activación. Después viene la expansión clonal, que tal cual como el término clon, le entiendes que es dividirse sucesivamente. ¿Ya? Nada más. Yo necesito de estas células específicas que se me dividan para yo tener una memoria o que le ataquen en ese momento a mi antivirus, a mi virus que me contagio, ¿ya? Ahora se llama expansión clonal. Es tal cual el que se estimuló con este antígeno específico necesito más copias. Se comienza a hacer mitosis, nada más. ok, esta es una mitosis celular del linfocito T ya activado. Y activar, ajá, y ¿El activar. linfocito T o B? Cualquiera de Cualquiera de los los dos. dos, ajá, Ok. Y así ¿ya? comienza la efectora, ¿no es cierto? Ajá. Listo, doctor. ¿Y cuánto dura, dependiendo? Depende de qué patógeno sea, de qué antígeno presentó. Hay unas que duran, por ejemplo, el coronavirus que se vio que dura 6 meses y después se puede desinfectar. Otros pueden durar 10 años, otros toda la vida, ¿sí? Entonces depende Ok. de qué sea. Y eso nos ayuda a que parte de las células que se clonaron, por así decir, que se dividieron en mitosis, se diferencian. Unas se guardan, esas van a ser de memoria, para que en una reinfección salgan esas primeritas y ya no pase todo esto, porque se demora esto en el primer contacto. En el segundo contacto, como yo ya tengo guardadas mis células ya activadas, salen, se clonan y le atacan al virus, ¿ya? La Ok, doctor. efectora, Una pregunta extra, no sé, creo que es muy salido del tema. Nosotros nacemos, perdón, con estas células inmunitarias claro, por ajá, selección natural. Sí. ajá, o sea, primero nacemos con estas de acá, ¿no? Con estas, con las células madre, y ahí estas se van a diferenciar después, ¿no? No, no, o sea, yo me refiero, por ejemplo, para una enfermedad en específica. Ah, no, estas células tienen que activarse con la enfermedad específica, no nacemos con estas ya activadas.
Ah, ok, yo pensé que, por ejemplo, el sarampión, que ya fue erradicado, pensé que algunas personas nacen con los linfocitos ya activados y eso evita que nos dé de nuevamente, por así decirlo. Ah, específicos para sarampión, no. Lo que pasa es que, bueno, eso vamos a ver después en algún otro tema, que es, por ejemplo, en el VIH, no, justo atacan a las células T estos virus, entonces no puede nacer una persona con T, con linfocitos T activados para VIH, sino lo que se ingenió la naturaleza es que uno de los receptores está dañado. Por lo tanto, el virus no entra. Lo mismo pasa con otras infecciones. Tiene su propia célula. Al momento de que ingresa a nuestro cuerpo, no cuadra el receptor del virus con nuestro receptor de la célula, porque bien está dañado por algún factor genético o por evolución que nosotros estamos adaptándonos a la enfermedad. ¿Ya? Y ahí el virus ya no nos hace nada, por así Exacto. decirlo. Ajá, Listo, ya doctor. no le hace nada a esa célula, pero de ahí no se activó nada de esto, solo no encajó. Listo, ¿Sí? doctor. Y por eso mutan los virus, que es más común es los virus de la gripe, porque ya ven que no encaja siempre, entonces cambia esa proteína para encajar más rápido. ¿Ya? De ahí salen las nuevas cepas. Igual el coronavirus también no hace lo mismo. ¿Sí? Muy Listo, bien. doctor. La otra parte es la efectora, ¿no? La que va a combatir la enfermedad, ¿sí? Eso es lo que nos toca ver ahorita. El paso 3. Unas se guardan, las otras salen a pelear. ¿Cómo salen a pelear? Con función citotóxica, ¿sí? Hay unos linfocitos T especializados, que ya les vamos a ver cómo se llaman, que generan a la célula infectada, le matan. ¿Ya? Muerto el perro, se acabó la rabia. Si ya mato esta célula, ya no me va a infectar el resto. Eso es citotóxico, me mata células. Otra, la neutralizadora. El linfocito B lo que hace es producir anticuerpos que son como estas yes, pero libres, no pegadas a una célula, sino libres en la sangre. Al momento en que se pega con los receptores del virus, bacteria u hongo, este patógeno ya no puede meterse a nuestras células porque el espacio donde se va a encajar con nosotros está ocupado. Eso es la neutralización. ¿Ya? Ya no puede porque está ocupado. Y nos liberamos. ¿Ya? La otra es la opsonización, que es cubrirle a todo el patógeno con anticuerpos, aparte de que le neutraliza, llama a un monocito y le come. Esa es la opsonización. Le neutraliza con anticuerpos y le llama al monocito y le come más rápido, sin generar la respuesta que vimos hace un rato de la inflamación, sino que esto es más rápido. Me ¿Ya? llaman. Listo. Y Perdón, la doctor. última es la activación del complemento, que eso ya vimos cómo es, ¿no? Es esto de aquí. También necesita de un anticuerpo, que es la inmunoglobulina G. ¿Sí? Listo, doctor. Sin la inmunoglobulina G no puede hacerse el complejo 1 para seguir al 2, al 3, así sucesivamente. ¿Ya? Eso es como van a pelear nuestras defensas contra cualquier cosa que nos afecte. Listo. Esto de Una aquí, pregunta, sí, doctor. dime. La función citotóxica no puede ser también mala para nosotros porque literalmente nos mata células. Claro, sí es mal. Cuando estamos con una reacción autoinmune es malísimo esto, porque está matando células que están bien. Nos estamos comiendo a nosotros mismos. Ahí es malo. Pero de ahí si solo determina qué célula está infectada y le mata, ahí no pasa nada, porque no va a matar todas las células del organismo, a Listo, menos que doctor. sea una reacción autoinmune. Ajá. Buena Listo, doctor. pregunta. Buenísimo. Listo. Esto de aquí sucede en un lapso de 14 días, que es lo que tenemos acá, de 0 a 14 días. Entonces se demora bastante, ¿no? Por eso es que están en cuarentena las personas que se tiene la duda de que tengan coronavirus por 2 o 21 días, que eso cambia de acuerdo a la función de la persona, ¿no? Cada persona es un mundo individual. Como en biología te digo siempre, 1 más 1 no es 2 en biología. ¿Ya? Entonces, eso no es una regla general, puede más o menos dependiendo
cómo esté el sistema inmunológico de esta persona, ¿ya? Entonces es Listo. bastante largo. Se le pone en cuarentena, se ve si es que generó o no generó la enfermedad, si es que hay alta de temperatura, porque la temperatura, y eso también es una respuesta efectora que no está aquí, también mata al bicho. Sí, elevándome la temperatura, esa es la fiebre, también le mata al bicho, pero obviamente nosotros también desnaturalizamos proteínas y nos podemos morir cuando la temperatura es bastante alta. 40 grados ya es un poco grave para el sistema nervioso. ¿Ya? Ok, entonces es Sí, como una arma de doble filo. exacto. Ajá. La temperatura, la fiebre, perdón. Aparte de eso, también que le mata, la fiebre incrementa la temperatura, hace vasodilatación, permite que salgan más linfocitos a los tejidos. Eso es otra ayuda. ¿Ya? Claro, claro. Sí creo que vi alguna vez un meme referente a eso, que el sistema inmunológico decía, pues nos morimos los dos, o te mueres tú o nos morimos ambos, dice, Eso, que subiendo la no temperatura. negociamos con terroristas. Sí, yo te vi. Sí, así mismo es. Así mismo es, ¿ya? ¿Y cuánto es la temperatura normal del cuerpo? 37.5. Exacto, ¿ya? Aunque sea el medio grado para hacer los 38, ya me da fiebre. ¿Sí? Peor 40, aunque sea pues, 2 puntos nomás de temperatura, pero en nuestro cuerpo sí es bastante, ¿no? Les desnaturaliza las proteínas, como te digo. ¿Ya? Listo. Listo, entonces eso pasa. Después de esto ya se generan las inmunoglobulinas, salen a hacer su parte efectora y, y depende de la enfermedad, le liquida, ¿no? Y este es el gráfico que tenemos acá. Puede durar hasta 4 días en generar esta partecita de aquí, hasta que se activen los linfocitos T o B necesarios para que produzca la parte efectora que neutralice al bicho, ¿ya? Entonces, Y hay 4 patógenos que días pueden hasta esconderse por 14. mucho tiempo. ¿Perdón? Y hay patógenos que pueden esconderse por mucho tiempo. Sí, eso se llama eclipsación, tal cual como un eclipse. ¿Qué pasa ahí? Una sombra de un planeta le tapa a otro y se ve para nosotros se le vería oculto al sol, ¿no? Si fuera que la luna estuviera en la mitad. Lo mismo pasa acá. Los virus se meten, se quitan la cápside y meten su ADN en el nuestro y esperan el momento preciso para producirse nuevos virus. Eso pasa con el herpes bucal, por ejemplo. Ese de ahí ya tienes el herpes la primera vez que te salga. Y en el mismo lugar siempre te va a salir cuando aumente la temperatura o estés ¿cómo es de ahí? Con tanto tacto, moneándote el pedazo de labio ahí que ya te salió antes del el virus. Entonces se despierta por sesiones, ¿ya? O sea que no tiene cura, por así decirlo. Hay algunos que sí, ¿no? Otros que se esconden dentro de nuestro ADN y ya no hay cómo no sacarle. Hay bastante porcentaje, el 80% a 90% de nuestro ADN es de virus que nos infectaron. Es bastantísimo. ¿Sí? Entonces no hay cómo ¿Verdad? sacarles de eso. ¿Ya? Adiós. Listo. Hay otros que sí no se incorporan a nuestro ADN, sino que usan nuestra maquinaria y después se van. ¿Ya? Listo. Eso es entonces con la primera infección. Con la segunda infección ya es mucho más rápido, porque el organismo ya se da cuenta que viene el mismo bicho a infectarnos. Entonces, este proceso le hace otra vez. Sí, pero no nos damos cuenta porque salen las de memoria. Las de memoria le captan rápido, hacen esto ya en menor tiempo. Mientras que sigue otra vez haciéndose esto para tener más de memoria. Listo, eso es lo que pasa con la gripe. Pero como mutan, obviamente estos de memoria no me van a servir para la nueva mutación si tengo que de ley otra vez hacer todo esto. ¿Sí? Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí? He escuchado a veces que dicen que la gripe es un virus, ¿verdad? Sí, bueno, virus o bacteria, no dependiendo de qué signos Sí, tengas. dependiendo, pero dicen que no tiene cura. ¿Es No, esto cierto? no tiene. No hay un medicamento específico para los virus de la gripe.
El tratamiento que te dan es para las bacterias de la gripe, los que te hacen tener la garganta ronca, esas bacterias. Mientras que el virus no es que no genera la garganta roja, sino genera moco. ¿Ya? Ok, doctor. Entonces no hay un medicamento específico para estos virus, porque muta, no se saca cada rato en cada cepa. Lo que te dan es una vacuna, eso sí, la vacuna de la gripe estacional, que saben estar en los centros médicos o en las iglesias, en las afueras, vacunando. Ahí te genera inmunidad haciendo este paso de acá, ¿sí? Antes de que te infectes. Pero de ahí no hay un tratamiento específico. Ahí tienes que aguantarte los 14 días tomando el paracetamol para que te baje la temperatura. ¿Ya? Eso nada más. No es que le mate el paracetamol al virus. Es Entonces, sí, más, por eso la gente que se toma cualquier cosa con, por ejemplo, se toma antibióticos con una gripe, eso le produce inmunidad. no, ¿Cómo, no cómo se le llama ese produce. fenómeno? Lo que hace si es que tiene una infección por virus y se toma los antibióticos, no le hace nada al virus primero. Lo que le hace es matar a Flora nuestras bacterias intestinal. del intestino, les mata. Porque eso hacen los antibióticos, mata bacterias, no virus. Y las únicas que tenemos son las del intestino que no nos están haciendo nada. Pero se Entonces, crea resistencia, he escuchado. esa es la palabra. Lo que crea es resistencia. Yo, Ese es cuando estás con una viral y te tomas antibióticos. Ahora, cuando estás con una como es bacteriana y te tomas los antibióticos y no terminas el tratamiento, le generas resistencia a esta bacteria de la gripe. ¿Qué quiere decir la resistencia? Es como no le terminaste todo el tratamiento, no se murieron todas. Y de las que sobrevivieron por selección natural de Charles Darwin, generaron un gen que les da resistencia en la membrana a ese antibiótico. Entonces, para la siguiente gripe con bacterias tienes que tomarte uno más fuerte. ok, que elimine el gen por completo. Exacto, o sea que elimine todas las bacterias con esa población superviviente que hay. Y eso es lo malo que igual los médicos y algunas personas que se automedican dan eso por las puras, por así decirlo así seco. No tienen O una sea que razón nosotros de ser. solitos podemos crear pandemias. Claro, si es que no, en algún momento la penicilina ya no va a ser efectiva para nada, de tanto que se usa. Entonces se va a necesitar descubrir otro más fuerte, que obviamente no es tan bueno consumir cosas fuertes, pero que va a tener un efecto de la penicilina inicial. Mm, Ajá, y obviamente hay personas que no obedecen, entonces se va a crear una superpoblación ahí de bacterias que van a ser igual inmunes a este nuevo fármaco y necesitamos otro más fuerte. Entonces en algún momento sí va a salir una superbacteria que nos va a extinguir, ¿no? No es el virus del coronavirus, puede ser que trate de hacer eso, ¿no? Con las mutaciones, pero ya con tanto antibiótico que consumimos y mal, puede que salga una bacteria. ok, doctor. ¿Ya? Buenísimo, eso sí, muy interesante. Sí, ya, muy bien, así de fácil es esto. ¿Ya? Yo no me acabé el tratamiento de la gripe ahorita. Ay, me hizo quedar Sí, mal. claro, tiene que saber primero bien el médico cómo tratar y el otro es que el paciente se deje tratar. ¿Ya? Ah, listo, doctor, buenísimo. Muy bien, vamos ahora. Vamos a ver qué linfocitos T tenemos. ¿Sí? ¿Qué características de los linfocitos T? Ahorita vemos en forma general cómo se activan. Vamos a verle ahora en forma específica. ¿Qué tiene? Hay dos tipos. Los linfocitos T citotóxicos, que le vamos a poner con una C chiquita. Linfocitos T citotóxicos. Y los linfocitos H o colaboradores. El H viene de helper. En algunos libros sí está como en el inglés helper, que en español se traduce a colaborador, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene cada uno? El citotóxico obviamente tiene el receptor de célula T, que ya hablamos hace un rato, y al ladito el receptor de de la molécula coestimuladora, ¿sí? Siempre van juntos estos para que se active, ¿ya? Eh, las otras proteínas que salen es la CD3 y la CD8.
¿ya? La CD3 también se encuentra en el otro linfocito, entonces la que remarca más es la CD8. Por eso se les dice linfocitos citotóxicos CD8, para no olvidarse qué diferencia tiene de la otra, ¿ya? Linfocitos citotóxicos CD8. Son moléculas, ¿no? Son moléculas, ¿no? Es que sale. Vamos a ver para qué sirve cada uno. La helper o colaboradora tiene lo mismo. La CD3, el receptor de la coestimuladora, el receptor de célula T y aparte tiene la CD8, ¿ya? Entonces también en los libros se les pone linfocito TH, CD4, para no olvidarse. El colaborador es CD4 y ¿cómo es? El citotóxico es CD8, ¿ya? Listo. En este de acá, en el helper, vamos a tener dos subfamilias, la helper 1 y la helper 2, ¿ya? La helper 1 va a producir inmunoglobulina G, va a activar al citotóxico, ¿ya? Y también a las células MAC. Eso has de ver propiamente en inmunología porque esto ya es un poco más avanzado. Ahorita vamos a ver cómo activa a la célula citotóxica, ¿ya? Y la helper 2 va a activar a los linfocitos B para que me produzcan anticuerpos. ¿Sí? Ninguna de estas dos me va a producir anticuerpos excepto por la TH1 que produce inmunoglobulina G. De ahí el resto de inmunoglobulinas me va a producir el linfocito B. Listo. ¿Cómo se produce ahora? Tiene que activarse, ¿no? Ya vimos a breves rasgos que necesita una célula presentadora de antígeno que se peguen aquí, ¿no? En estos dos. Con eso se activa. Se hace de virgen a efectora. ¿Cómo es que activamos primeramente la célula presentadora de antígeno? Tiene que primero comerse el patógeno. Aquí tenemos una presentadora de antígeno. Se come el patógeno, le ponen el lisosoma y aparte del lisosoma tenemos, aparte de enzimas, perdón, en el lisosoma tenemos la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad, el receptor. Le desglosa al patógeno, si le ves, de una bolita le hace pedacitos. Coge el pedacito más representativo, por ejemplo, esto es de Escherichia coli. Se me traba la lengua. Coge el pedacito específico que dice, esto es Escherichia coli, no voy a confundirme con otra bacteria. Y le pega al de histocompatibilidad. Una vez que le pega, esta vacuola se expresa, ¿sí? Se expresa en la membrana junto con la proteína, con la molécula coestimuladora. Siempre salen las dos para que encajen aquí. Si encaja una y no la otra, no me sirve, no se activa. ¿Ya? Es como poner el cargador en el switch. Si pongo una patita del cargador del celular, no me va a funcionar, ¿no? Lo mismo pasa. ¿Ya? Listo. Eso es en cuanto las dos se unan y se van a activar, ¿ya? El tejido mayor de histocompatibilidad hay dos, dependiendo a cuál va a activar de los linfocitos T. Si es el T4, el CD4, T helper CD4, no te olvides siempre de así. Vamos a usar el de tipo 2. ¿Sí? Siempre va a encuadrar el CMH, tejido de histocompatibilidad mayor, 2 con el 4. Y el 8 con el de tipo 1. ¿Sí? Siempre. ¿Ya? Para activar estas de aquí. El del CD8 va a utilizar acá el de tipo 1 y el de CD4 acá va a encajar el de tipo 2. ¿Sí? De la célula presentadora de antígeno. Y ahí se va a activar para hacer la clonación masiva, el no de memoria y la parte efectora. ¿Sí? En el CD4. En el CD8 lo que va a hacer es la destrucción de células, por eso se llama citotóxico. ¿Ya? Listo. Esto es a breves rasgos. Aquí tenemos cómo se unen las dos. ¿Ya? Para que no te olvides, el CD4 es el tejido mayor de histocompatibilidad 2 con el CD4. Y el CD8 va a estar con el tejido mayor de histocompatibilidad 1. Aparte de la molécula coestimuladora. ¿Sí?
Al momento en que Son se... los citotóxicos, ¿no? Y el otro es en el linfocito T, helper. Helper, ajá, este es el helper, este es citotóxico, ajá. Vamos a Listo. ver primero ahora el helper, ¿no? CD4. ¿Qué pasa? Una vez que se une tiene que pasar algo para que se active. No es que por arte de magia ya se me hizo efectora, sino que pasa que la célula va a producir interleuquina 2, el CD4, helper CD4, interleuquina 2. Y también va a generar el receptor de interleuquina 2. Esto es por autocrina, quiere decir que estimula, perdón, que forma una sustancia y se estimula a sí misma. Esta es una producción autocrina, eso vimos al principio, ¿no? De las clases. En membrana creo que vimos esa parte. ¿Ya? Y ahí me dio lo del concepto de hormona y que era endocrino, ¿sí te Eso, recuerdas? ahí está, ajá. Ahí vimos lo que es autócrina, ¿sí? Entonces se estimula a sí mismo y pasa de naif a célula efectora o a célula de memoria, lo que vimos hace un rato. En la CD8 se une el tejido de mayor distocompatibilidad 1 y la coestimuladora. Y después, al momento en que se activa esta, la citotóxica va a ir al tejido con el patógeno que esté adentro y se va a unir igual a otro tejido de histocompatibilidad que haya sacado este tejido. ¿Ya? Por ejemplo, si es una infección en el enterocito. El enterocito mismo por sus lisosomas va a coger la bacteria que le está perjudicando, le parte y le expresa con el fin de que cuando lleguen los citotóxicos le avisen que es aquí la infección, no es en otra célula. Ahí se da cuenta y le mata a la que tenga el tejido mayor de histocompatibilidad 1. Y a las que estén al lado, que no estén con este receptor, no les hace nada. ¿Listo? Ahí les mata. ¿Cómo les mata? Les bota sustancias citoquinas de lisosomas, activa también la apoptosis por medio externo con el factor de necrosis tumoral alfa, para que si bien no le mata lo que le botó el citotóxico, se mate a sí mismo. ¿Ya? Ay, despacio, cerebrito. Ajá. A ver, solo déjeme analizarle y lo veo, ¿ya? Ya. A ver, el per, ¿cómo se llama? El per, Helper. el per. Helper de ayudador o Es como colaborador. herpes, pero helper. Como help. Help de ayuda en inglés. Help, ya, ok, help. Eh, esto se forma lo que es autócrino, se estimula a sí mismo, llegan los factores y los mata con ya sea con citoquinas o con activando la apoptosis, ¿no es cierto? Otros factores. Listo, doctor. Ya, listo. Facilito, ¿no? Por eso es necesario aprenderse bien lo básico. Como ya vimos apoptosis, por eso no paso el tiempo explicando apoptosis de nuevo. Ya sabes que el factor de necrosis tumoral estimula las caspasas adentro, ¿ya? ¿Quién vota? Ahora recién sabemos que ha sido el linfocito T citotóxico, ¿ya? Ahora, si es que aquí tenemos las dos activaciones, ¿no? Del helper y del citotóxico, ¿cómo se va a formar? Es un resumen de las dos. Puede activarles a las dos al mismo tiempo la célula presentadora de antígeno. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos los linfocitos B, que ya vimos que se pueden activar por sí solos cuando entra el antígeno y se acopla al receptor de célula B. Ya no necesita de célula presentadora de antígeno. Lo que va a hacer al momento de que se active va primero a clonarse, que ya vimos, y después, como ya tengo un ejército de células B maduras, va a producir anticuerpos. Como es una proteína, tiene que pasar todo el proceso que ya vimos de transcripción y traducción de genes, ¿ya? Y después les expresa en la membrana. Aquí tenemos un anticuerpo que es en forma de Y. Las partes azules que son más largas se llaman cadenas pesadas, ¿ya? Y las chiquitas que están en las puntas de las Y se llaman cadenas ligeras, ¿sí? La punta de la cabeza pesada y de la cabeza de la cadena ligera, esta punta se llama paratopo, ¿ya?
El paratopo va a ser específico para cada antígeno. El resto del esqueleto es común para todos, pero este paratopo va a cambiar dependiendo de a qué antígeno se va a pegar para opsonizar o para neutralizar. ¿Listo? El antígeno por su lado tiene epitopos. Entonces también tiene diferentes formas, tiene que encajarle, por eso es que cambia el paratopo para un epitopo del antígeno específico. ¿Sí? Yo no puedo crear paratopos triangulares si el coronavirus tiene un epitopo circular, no entra. Por más que quiera, no entra, no se produce la inmunidad. ¿Ya? Listo. Los isotipos que tenemos de anticuerpos se llaman inmunoglobulinas y van a tener diferentes letras y diferentes funciones. Entonces aquí tenemos la primera, la inmunoglobulina G, y ahí tenemos la forma también. ¿Ya? La inmunoglobulina G es para facilitar ¿cómo es? La fagocitosis tanto de macrófagos como de neutrófilos. Una vez que se vierte en la sangre, se pega al antígeno y le comienza a llamar al macrófago para que le coma. Y se acabó esa infección. Lo mismo con el neutrófilo, como es el primero que salen las infecciones nuevas. Entonces le llama y le come. ¿Ya? También la inmunoglobulina G activa el complemento por vía clásica, que es la que vimos hacia arriba, que es del C1 al C9. ¿Ya? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediada por células NK, que es Natural Killer en inglés. Natural Killer quiere decir asesino natural, ¿no? Entonces es activada cuando ve inmunoglobulinas G. Coge y le mata sea la célula infectada o sea directamente al patógeno. Actúa como citotóxico la NK también. Y los macrófagos obviamente que ya están arriba, no sé por qué les repite ahí. La siguiente, inmunidad neonatal, estos anticuerpos, como si le ves, entre todas las figuras son chiquititos, entonces sí pasa la membrana plasmática, ¿ya? Al momento en que pasa la membrana plasmática, el niño ya puede aguantar una infección de estas, ¿no? Por ejemplo, si es que fue de algún coco, me invento, ¿no? De algún coco que se infectó la mamá, hizo todo este proceso, creó inmunoglobulina G y le pasó eso al niño. Entonces, al momento que él se infecte por este coco, va a tener esa protección, pero no para toda la vida, sino hasta que se le acaben estas de acá. ¿Ya? Lo mismo pasa también con la leche materna, ¿no? Que también pasa algunos anticuerpos al niño. Inhibición de linfocitos B por retroalimentación, eso quiere decir que cuando ya se crea bastante de esto, esta de aquí sale en la inmunidad ya a largo plazo. ¿Sí? Esa es la que dura ya más tiempo, la inmunoglobulina G. Cuando ya te infectaste y pasaron los 21 días de la infección, esa ya se encuentra elevada en sangre. Entonces, esta mismo le dice al linfocito B, ya no produzcas más, hay suficiente. ¿Sí? Eso quiere decir inhibición por retroalimentación. ¿Ya? Eso se llama también en fisiología feedback negativo. Feedback o retroalimentación negativa. Hay un exceso Una de pregunta, esto doctor. y le dice a la célula que ya no produzca. ¿Sí? Dime. Cuando los linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos ya cumplieron su función, ¿qué ocurre con estos? ¿Se quedan ahí en la sangre por unos meses más No, o simplemente mueren? estos de aquí se van al vaso y mueren. Igual los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos viven 120 días. Y dependiendo de qué célula blanca, es de 8 a 20 días. Entonces, ya cuando se ven desgastadas, viejas, se van al vaso, que es un órgano que está en el hipocondrio izquierdo, y se mueren. Ahí se queda. Si es que Listo, no doctor, murieron genial. en el tejido, obviamente. Es para hacerse Buenísimo. pus. ¿Ya? Muy bien. Listo, eso es en cuanto a la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M es activación igual, ya vimos, esa justamente es la que vimos por activación del complemento, están las dos, la G y la M, y es como un receptor en los linfocitos B vírgenes. Esto de aquí es de inmunoglobulina B, M, perdón. ¿Sí? Eso que se expresa para captar
más antígenos, como no tiene célula presentadora de antígenos, necesita más cabecitas para poder captar y por eso tiene esta forma. Eso ¿Sí? es antes de haber sido estimulado. Exacto. Ajá, esa misma produce, es la más general. Los paratopos es para cualquier cosa que le entre. De esta, la inmunoglobulina M, es la más general. Cuando te infectas de cualquier cosa es la que está primerita elevada en sangre. ¿Ya? Por eso están haciendo del coronavirus la inmunoglobulina M y G en sangre para ver si es que estás enfermo o ya te pasó. Si la M está alta es que estás enfermo. Si la G está alta es que ya te pasó hace un buen tiempo. Ya te Ah, infectaste y tal vez no te diste cuenta. ¿Ya? Así funcionan esas pruebas. ¿Por qué es que el coronavirus les afecta a unas personas, les lleva al hospital que tienen que ser intubadas y a otras no? Les falta este proceso de acá, como por ejemplo a mí, yo tengo bajas las defensas, o sea, este proceso se me demora los 14 días, pero no me produce tanto como una persona normal. Entonces, no tengo yo esta capacidad de generar ni inmunoglobulina M ni inmunoglobulina G en cantidad normal, por lo tanto, no neutraliza al patógeno, no le opsoniza y no es digerido por los macrófagos. Entonces, cuando pasa eso, el virus está en la playa. Coge e infecta las células que quiera. No hay la célula CD8 que venga a matar a la célula infectada, sino que esta le sirve como fábrica para producir más. Y son las células de los pulmones que hace eso. Entonces, mientras más vaya matando este virus a las células de los pulmones, yo pierdo órgano, yo pierdo el pulmón, la función. Y eso es lo que les lleva a UCI. A otras personas no, porque puede que les tenga un poco afectados, pero tienen buena respuesta inmunológica. Claro, y esto ocurre por la falta de credibilidad en los médicos ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo estés? Que ahora veo que dicen muchas personas ya no quiero ir al médico porque ahí mejor me muero. Dicen que tengo el coronavirus, voy y me curo en casa. Ah, bueno, yo pensé que era falta de credibilidad en otro sentido. Por ejemplo, decirles que tomen el paracetamol y no se curan. O sea, obviamente no es culpa del médico, no hay un tratamiento específico para esto, pero y también tiene que ver la inmunología de la persona, cómo está atacándole al bicho. Entonces, no, no es culpa del médico, es más bien culpa nuestra, primero por no cuidarnos, andar sin mascarilla, sin lavarnos las manos, estar en contacto con personas que sí sabemos que tiene y aún así nos acercamos. Es culpa propia de la persona, por desconocimiento, obviamente. No es que hacen adrede. ¿Ya? Eso es. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. No, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué le dirían? A ver, o sea que hay personas que se contagian, pero no tienen ningún síntoma también, ¿no es cierto? Ajá, es porque la inmunología propia de esta persona está un poco más adelantada, ¿no? Está sacando esto más rápido que otra persona. O sea que Ajá, no saben ni que se contagiaron. ajá, puede Listo, haber pasado como una gripe normal. Ujú, listo, doctor. ¿ya? Bueno, ahora sí sigamos con Bueno, inmunoglobulina E. la Anostoc, ¿ya? Si le ves Ah, la forma que así tiene, la. son dos de las yes. Estas de aquí están principalmente en las mucosas y también se ha visto que está en la miel, ¿sí? Por eso que cuando tienes carraspera de alguna gripe que te quedó, te hacen tomar miel porque tiene la inmunoglobulina A. En las mucosas sirve porque por ahí primero entran, o sea, por la nariz o sea, por la boca entra un patógeno. Entonces, esta le opsoniza, le neutraliza, le llama al glóbulo blanco que esté más cerca los que ya vimos acá, sea por citotóxico, neutrófilo o macrófago. Y se acabó la enfermedad. Si es que no fue mucha cantidad que entró. ¿Ya? Estos se pegan a los patógenos. Ajá, a los epitopos. Este no es específico, este se pega al que sea. La inmunoglobulina A. El Listo. específico que hemos visto hasta ahorita es el G. ¿Ya? La inmunoglobulina E, esta de aquí es igual producida por los linfocitos B, pero ayuda para las alergias. Cuando una persona es alérgica al polvo
o a la lana de los perros, entra esto por las dos vías que ya te dije, sea nasal o bucal, y la inmunoglobulina E se pega o por los paratopos a esta sustancia extraña y le llama a un eosinófilo. El eosinófilo lo que hace es producir la histamina y hace el proceso que ya vimos por acá, que estaba por aquí. Hace esto, pero el eosinófilo, con la histamina. Llega y tiene que eliminar esto de acá. Pero a veces, como es un pelo grande, obviamente para una célula, llama más. Entonces libera más histamina. Y eso es lo que provoca que una persona alérgica esté tosiendo, le lloren los ojos, esté moqueando, porque la histamina hace eso. Eleva igual hace que el vaso se dilate y para que llame más de estos a que se coma. ¿Ya? Pregunta, doctor. Sí, ¿Hay algún patógeno que pueda contrarrestarle a los linfocitos A, B, C, macrófagos, perdón, B y T, macrófagos y neutrófilos? sí, sí hay. El CD4 es el VIH. O sea, tan Es el único. inteligente es la naturaleza, supuestamente no, porque hasta dicen que ese es creado, que justo ataca a la célula que nos protege. Entonces, por eso no hay cura, parece. Justo Y ataca se eso. crea la inmunodeficiencia, ¿no? Exacto, porque está matándole al CD4. Entonces el CD4 no puede hacer esto que acabamos de ver, ni estimularle a la CD8. ¿Ya? Pero Aunque le estimule, usted me le decía mata a que, la CD4. Entonces no pero sirve. usted me decía que cuando este tipo de virus entran y se esconden en nuestro ADN, ¿no? Ajá. Y se produce lo que es ¿cómo me dijo la cito? La eclipsación de eclipse. Lo que es lo citotóxico, ¿no es cierto? La función Ah, citotóxica, ya, ajá. que se mueren nuestras células. Entonces, el VIH ataca a una célula y hace que las otras células blancas, por así decirlo, le ataquen a esa célula y se ataquen entre ellas mismas. No, pero si es que llegase a activar esta parte, esta vía, el CD4 también le activa al citotóxico, ¿ya? Si es que le activa, busca la célula que presentó el tejido de histocompatibilidad 1, que es esta misma infectada con VIH, entonces le mata solo a la que presentó, ¿sí? Ya vimos que es del 21%, ¿no? De linfocitos que hay. Si baja hasta el 5%, la persona tiene SIDA. ¿Por qué? Porque le está matando esta misma o por lo que también puede generar apoptosis. Se da cuenta que está infectada y ella solita, por vía endógena, se mata para que ya no se produzca. Pero obviamente matarle no es que le mata al virus, sino que le libera. Y va a otra CD4 a hacer lo mismo. Y ahí por eso baja la línea blanca. Entonces no hay otra que pase esta información al linfocito B, porque están guardadas. ¿Sí? No hay algo que se pegue acá y no hay nada que produzca esto. Por eso no hay ni sueros con inmunoglobulinas para combatir el VIH. Bajado esto, entonces como te digo, al 5%, la persona tiene SIDA. No es lo mismo tener VIH que SIDA. SIDA es síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. ¿Ya? Y eso se da cuenta cuando le bajaron las defensas y no me mata el VIH en sí, sino que viene otro que es un hongo que entra a los pulmones y le mata por neumonía al paciente. No es en sí el VIH. Como no tiene cómo protegerse de ese hongo oportunista, se muere por una neumonía. Entonces, por así decirlo, generalmente la única forma de matar al VIH es producir otra célula que tenga la misma función de los linfocitos, pero que no sea un linfocito. Es. Y sí hay. ¿Cómo? Dañando el receptor C, ¿dónde está? No está aquí, el receptor CD4, el que estaba por acá. Dañando este receptor CD4, el virus no entra y la célula puede trabajar normal. Entonces la persona tiene VIH, pero no SIDA cuando está dañado. Y eso se ve en personas de África, como te dije, hay dos tipos de VIH, el uno y el 2. Y en África hay tanto VIH que por selección natural propia de la población generaron el CD4 dañado. Entonces ya no puede entrar. Y la posible cura es trasplante de médula. De estas personas que tienen los CD4 dañados de ese receptor, pasarle a una persona que tiene VIH para que genere estas líneas germinales.
y Claro, pueden sí vi un trabajarlo más. reportaje acerca de eso, de que una persona se curó de esa manera de VIH, ¿De que del receptor? Sí. que le Ajá. hicieron, el señor tenía leucemia y era VIH positivo, eh, y le transfirieron una médula de una persona que era inmune al VIH. Y Ajá. al transferirle lo que es las células madre, comenzaron a producir otras células que literalmente mataban a las células infectadas, por así decirlo. Claro, a las que sobraron. Las otras ya no Ajá, pueden infectarse porque ya no entra. Ajá, eso es. Justamente esa es la cura que no sé por qué no le desarrolla. Tal vez es negociado en las farmacéuticas, porque ahí está. pero no es La muy co- peligroso el trasplante de médula No, ósea. peligroso, peligroso, más bien es que te rechace. Y lo que rechaza los órganos es esto, el tejido mayor de histocompatibilidad. Este receptor, aunque en todas las inmunologías le veas así que solo se divide en uno y dos, en cada persona es diferente. El receptor tiene un gen diferente, entonces el tejido tiene un CMH, el trasplantado, diferente al mío. ¿Qué es lo que pasa? Viene el macrófago y se come ese órgano porque no es propio. O viene el citotóxico, como también tiene este de aquí, y le mata. Ese es el rechazo de órgano. Entonces no sirvió de nada casi. No es que te cambian toda la médula de todos los huesos, sino una específica te cambia. Claro que sí. Ujú. Listo. Entonces es un negocio, por así decirlo. Porque si no, ahí ya está la respuesta. Solo tocaría coger las células, incubarlas y ya, hacer los cambios. Pero ahora más fácil creo que le resulta a la farmacéutica generar los fármacos porque es más plata que recibe. Ya, muy Listo, bien. doctor. Hecho. Hablando de esto del tejido mayor de histocompatibilidad, es lo que hablábamos de los primos la otra vez, ¿no? De los genes a mayor distancia que se encuentren, es mejor, y por lo tanto mejora mi inmunidad. En los primos los genes están muy cerca y no hay un crossover, un entrecruzamiento fiel. Entonces, como es la misma, la inmunidad no es tan buena. ¿Ya? Muy bien, listo. Esto es entonces en cuanto a la inmunoglobulina E. Los eosinófilos en tejido también cambian de nombre, se llaman mastocitos. Mastocitos, son los mismos, solo que en vez de estar en sangre están en otro tejido, cambian de nombre. ¿Ya? Y la última, la inmunoglobulina D, que es en linfocitos B vírgenes, también como receptores de antígenos, con la inmunoglobulina M. También se expresan aquí la D, para que active todo este proceso. ¿Listo? Facilita, esos son los isotipos. ¿Ya? Luego me puede pasar En las diapos, claro, eh, sí, ya por te pasa. ¿Ya? Vamos acá, aquí está cómo se activa el linfocito B. ¿Sí? Primero, no necesita célula presentadora de antígeno, sino que entra el antígeno sea a la D o a la M de las inmunoglobulinas y se produce esto de acá. Se activa, perdón, este de acá. Al momento en que se activa, se clona y también produce inmunoglobulinas. ¿Ya? Lo mismo que ya vimos. La otra vía que no vimos es que el linfocito TH2, T helper H2, cuando se estimula por la misma vía que ya vimos, solo que cambia el nombre. La célula presentadora de antígeno le presenta con el receptor coestimulador, esta produce interleuquina 2 y el receptor de interleuquina 2 se autoestimula y se corre a buscarle al linfocito B para estimularle, ¿ya? Con el mismo antígeno, ¿sí? Ese de ahí se llama colaborador 2 porque va a colaborar en la activación del linfocito B. Entonces puede ser de dos vías, solito o por ayuda del TH2, ¿sí? Tiene los mismos receptores, ¿no? Como este H tiene que tener, perdón, es CD4, el otro tiene que tener el CMH2, siempre igual como en la misma forma que ya vimos hacia arriba, ¿ya? No va a cambiar. Lo único es que en vez de generar este interleuquina 2 y otra estimularse por sí solo, va a generar el linfocito H2 interleuquina 2, perdón, 4 y va a estimularle al linfocito B para que empiece la clonación y que empiece la formación de anticuerpos.
¿Listo? Entonces esas dos vías tiene para activarse. El linfocito B. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, perfecto. ¿Ya? De ahí es lo mismo, se repite, ¿no? ¿Para qué tengo anticuerpos? Para neutralizar, para opsonizar. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver una parte interesante. ¿Cómo es que funciona una vacuna? ¿Sí? Lo mismo que todo este proceso va a pasar, solo que en vez de que esperemos a infectarnos por esta parte hasta que llegue el linfocito L o hasta la célula presentadora de antígenos, lo que va a hacer es inyectarse el antígeno y va a generar lo mismo que acabamos de ver. ¿Sí? Los pasos son los mismos, solo que la infección va a ser a propósito con una partícula inactivada, una parte específica del virus va a estar aquí, le va a llegar a estas células y va a generarme anticuerpos. Esa es cómo funciona la vacuna. ¿Ya? Listo. Eso se le conoce como inmunidad activa artificial. Inmunidad activa artificial. ¿Por qué activa? Porque va a formar todo este proceso que acabamos de ver en esta hora. ¿Ya? Y artificial porque nosotros no fuimos a infectarnos, sino que fuimos a un hospital y me infectaron con una jeringa. ¿Ya? No fue por accidente. La natural es por accidente. Cuando me corté el dedo y me contagié, por ejemplo, de Clostridium tetani. Ahí genero de forma natural todo esto. Y la otra es de forma artificial porque me inyectaron la toxina tetánica. ¿Ya? ¿Por qué Eh, cuando nos vacunamos ocurren los efectos secundarios, el dolor, la cefalia, el vómito, diarrea, también hay fiebre? Es exacto. porque actúan todo el sistema inmunológico se Es, activa en ese momento. exacto. Todo este proceso que acabamos de ver se está activando. ¿Ya? Ahí te dije que estaba la fiebre también en la parte efectora, que no le han puesto. Entonces, todo esto tiene que activarse. Ajá. Por eso te tiene que dar cefalea, porque también te incrementa la temperatura, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se dilatan, incluidos los del cerebro. Eso es una cefalea. ¿Ya? Entonces es por eso. ¿Ya? Obviamente estás esperando que pase eso porque tiene que dar respuesta. Si es que no te pasa eso, o no te da ni siquiera alguna una fiebre pequeña, es que no funcionó la vacuna. ¿Ya? Es algo esperado para eso. Listo, igual también te duele el brazo donde te inyectaron porque están yendo allá los macrófagos, las células presentadoras de antígeno. Se está haciendo edema Vamos, en todo eso si es que te vacunan en el brazo. ¿Ya? Listo, doctor, vamos buenísimo. a los sueros. De forma pasiva es cuando una persona se infectó, ejemplo, el coronavirus, que has de haber visto que a Tom Hanks les dio, y le sacaron sangre para hacer el suero y pasarle a otra persona los anticuerpos que él ya formó. Era ¿Ya? con el plasma, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Que eso es lo que tienen las proteínas de estos. Le pasamos a esta persona y vemos que tiene que, obviamente, como es específico para esta enfermedad, tiene que la otra persona no presentar la enfermedad, sino que curarse. Eso es lo que forman los sueros de forma pasiva. ¿Por qué se llama pasiva? Porque no pasó por todo este proceso, solo recibió los anticuerpos. ¿Ya? O sea que esto solo es temporal igualmente hasta que se Ah, terminen esos anticuerpos. ajá, exacto. Lo mismo que Es pasaba con como, el niño. se podría decir que es la cura para el coronavirus, pero es A la corto cura plazo. temporaria. Ajá, exacto. ¿Ya? Igual como está mutando también los anticuerpos no me van a servir para las nuevas cepas. Tiene que alguien infectarse con la nueva cepa, sacarle el suero y pasarle. Y obviamente que tenga buen sistema inmunológico, porque yo le puedo dar las pistolas, pero no tiene soldados. No me sirve de nada. Claro, o sea, puede morir infectándose la siguiente cepa y listo. Y Exacto. nadie se cura. Ajá. ¿Ya? Eso es lo natural. Lo artificial es cuando generan en laboratorio los anticuerpos y le inyectan a esta persona. Tiene que pasar lo mismo. ¿Ya? Nada más. Listo. Aquí como te dicen no hay memoria inmunológica, solo sirve para ese rato. No es que va a formarme nuevos anticuerpos de esos linfocitos B, porque siguen vírgenes. Nunca se infectaron. Yo le estoy dando un suero con anticuerpos que nunca entraron en contacto con el antígeno de los linfocitos B ni T. ¿Ya?
Hecho. Muy bien. Y el trasplante de órganos ya hablamos también del tejido de histocompatibilidad. Listo. Ahí quedaría esta parte que complementa con el, con el tejido conectivo.